Revisamos aquí la carpeta Excel, donde dejé los archivos que descargué del sitio que les mencioné. Vemos los 6 de consumo, los 6 de producción, los 6 archivos de reserva. Vamos a revisar el de consumo para Norteamérica, a revisar su estructura. Vamos a checar de que varios de estos archivos tengan la misma estructura. Cerramos aquí. Vamos a otro, producción de Sudamérica, por ejemplo. Vamos a revisar su estructura, igual, cerramos. Sí, vamos a trabajar con uno en especial, Norteamérica, en reservas. Eh, Vamos a extender aquí un momento esta columna para leer bien. Aquí, entonces estamos hablando de las reservas con la letra R de la región de Norteamérica. Vemos sus países que conforman la región, vemos los años donde se hizo una medición para el país de la región y vemos el valor de la medición en billones de barriles para cada año de cada país. Vamos un momento a borrar esta columna que no la vamos a necesitar en el ETL. Vamos a eliminar esta fila que no la necesitaremos en el ETL. Entonces vamos a guardar este archivo con un archivo de valores separados por comas. Esto me va a facilitar la lectura en el ETL. Vamos a dejarlo CSV. En caso de que sean muchos archivos, no recomiendo hacer esto a mano. Entonces cerramos aquí. Vamos a revisar la estructura del archivo para checar de que lo tenemos como lo necesitamos. Ok, cerramos. Vamos a eliminarlo porque esto ya lo había hecho a mano. Vamos a la carpeta data, CSV, donde dejé todos los archivos ya que convertí a mano, los 6 de consumo, los 6 de producción, disculpen, los 6 de reservas y los 6 de producción. Vamos a verificar uno al azar para checar su estructura. Ok, la estructura que necesitamos. Vamos rápidamente a crear una base de datos. Una base de datos. Vamos a llamarle Word RPC, Reserva, Producción, Consumo. Vamos un momento a opciones para cambiar su modelo de recuperación. Vamos a dejarla simple. Recordemos que esto no es una base de datos que va a ser transaccional, una base de datos que solo es para reporting. Entonces normalmente la va a tener actualizada un proceso. Entonces vamos muy rápidamente a crear los objetos que necesitamos con un query. Ok, ya creamos los objetos. Entonces vamos a crear un diagrama de base de datos para tener una visión más amplia de los objetos que acabamos de crear. Tenemos 3 tablas de hechos y 3 tablas para dimensiones, que es países, región y tiempo. Aunque esto se trata de un sistema y herramientas OLAP, construido sobre una base de datos relacional, es una alternativa a la tecnología MOLAP, que se construye sobre base de datos multidimensionales. Ambos tipos de herramientas, tanto ROLAP como MOLAP, están diseñadas para realizar análisis de datos a través del uso de modelos de datos multidimensionales. Aunque en el caso de Rollup, estos modelos no se implementan sobre un sistema multidimensional, sino sobre un sistema relacional clásico como lo estamos haciendo aquí. Y accedemos a los datos a través de consultas SQL con funciones de agregación, en el caso de que la necesitemos, y operaciones join entre tablas, y no como el lenguaje MDX, que es la consulta que se le hace a los sistemas multidimensionales MATLAB. Entonces, aquí ya estamos viendo una característica de que tenemos 3 tablas de hechos. También vemos la característica de que tenemos eh, la dimensión país que comparte una subdimensión regiones y que las 3 tablas de hechos están compartiendo en este caso una dimensión que se llama tiempo. Entonces, cuando vemos que una dimensión tiene una subdimensión, inmediatamente ya hablamos de un esquema de Coponio y queda descartado el esquema más básico, que es el esquema en estrella. Pero también vemos el caso de que tenemos 3 tablas de hechos que comparten dimensiones. Entonces, en este caso comparten la tabla tiempo, la dimensión tiempo, y va a compartir también la dimensión país, como lo estoy conectando ahorita. Entonces ya queda inmediatamente descartado un esquema copo de nieve y hablamos de un esquema de constelación. El esquema de constelación puede ser un poquito tedioso a la larga, ya que es más difícil el mantenimiento cuando eso empieza a crecer. Entonces, ¿por qué yo elijo 3 tablas de hechos? Esto porque hacer match por el año para la región y el país era más difícil. Construir un ETL que hiciera esto. Entonces, eso ya elegí usar 3 tablas de hechos. Estas dos pueden ser una clave primaria. Vamos a borrarlas aquí. Clave primaria. Ok, entonces aquí tenemos nuestro sistema Rollup. Base de datos Rollup construido sobre una base de datos relacional con un esquema de constelación. Vamos a guardar, ya para que guarde las
las últimas relaciones que acabamos de hacer y guarde las claves primarias que acabo de setear. ¿Guardó? Ok. Ahora vamos al momento de buscar el SQL Server Data Tools. Ok. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle Word RPC, Reserva Producción Consumo, SQL Server Integration Server proyecto. Ok. Aquí vamos a crear un ETL que va a leer los archivos que vimos anteriormente para que llene la estructura RLAP que acabamos de crear. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Ok, aquí quedamos con las dos variables que creamos ruta, que posee el string de la ruta donde están los archivos CSV que habíamos acordado que íbamos a leer, y data, que es una variable global donde vamos a setear el data table, un objeto complejo del procesamiento de la lectura de todos estos archivos. Vamos un momento al script task
Aquí vemos las dos variables que vamos a usar. Vamos a editar el script para ver el código. Ok, empezamos leyendo la ruta del archivo y de ahí obtenemos un arreglo de los archivos. Al final el método procesar archivos me va a retornar un data table que va a almacenar este valor en la variable global data que vamos a leer posteriormente. El método procesar archivo procesa concurrentemente cada archivo, obtenemos los datos del archivo y cada arreglo que salió del objeto obtener datos lo agregamos ese rango de elementos en el objeto global data. Al final convertimos esa lista de data a un data table. Vamos a ver qué hace el obtener data. Como te dije, recibe una matriz de dos dimensiones, tipo y región. Al final almacena todo en LD y LD es lo que retorna. Pero revisemos el for que va iterando por la primera dimensión que es fila, la segunda dimensión que es columna para que empiece a leer desde el año. Entonces vamos, por cada iteración vamos leyendo el año, el país, en este caso limpiamos el país, la región, que es una variable que recibimos en la tabla, que es una variable que recibimos, y el valor para el año del país de esa región. El método limpiar país lo que está es recibe el tipo y el valor en esa columna y simplemente está removiendo el texto de Consumption, Production y Reserves que hay añadido en cada país. Cuando habíamos visto el archivo, habíamos visto este texto. Load.csv es un método estático que recibe un archivo CSV y retorna una matriz de dos dimensiones con los datos del archivo de valores separados por coma. Y data table es un método estático que recibe una lista y por medio de reflexión obtiene las propiedades y el tipo de datos de sus propiedades en un data table. Al final ese valor lo asignamos en la variable global data. Ok, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí, vamos al data flow task, component script, la variable que usamos aquí, data, que es la que vamos a usar. Creamos una variable llamada output que va a ser el buffer y le agregamos 5 columnas, valor, tabla, región, país y año. Ahí vamos a almacenar por cada registro del data table el valor que corresponde. Vamos a editar el script para revisar el código. Ok, empezamos leyendo la variable global data. Vamos a compilar aquí un momento. Un error aquí, vamos a arreglar esta palabra. Año. Año. Ok. Por cada registro del data table de la variable global que habíamos seteado anteriormente, vamos agregando un registro al buffer output exactamente para la columna y leyendo la columna del data table que debe ser. Al final agregamos el valor que corresponde a cada una de ellas. Ok, vamos a cerrar aquí. Cuando agregué las columnas le agregué su tipo de dato, valor, tabla, región, y le agregué su tipo de dato que lo pueden ver en la parte derecha. Ok, al final cada registro de ese data table, de ese component script que en este caso va a funcionar como un source, se lo vamos a mandar al siguiente procedimiento almacenado, insert by record, donde recibe las 5 variables son las 5 columnas de cada registro del data table. Cuando lo veamos y el store existe, podemos mapear las columnas ahí. Ok, vamos a revisar el procedimiento almacenado. Que el procedimiento almacenado es el que va a llenar, poblar el data warehouse. Aquí recibimos región, vemos si existe una región que igual, si no, la insertamos, obtenemos su identity, con ese identity insertamos sobre país, cuando insertemos obtenemos su identity, año, buscamos el año, obtenemos su ID, con estos tres datos, ID, región, ID, país, y ID tiempo, ID año, insertamos sobre cada tabla de hechos. Si recibo la tabla R, la tabla P o la tabla C, inserto sobre producción, consumo o reserva. Es exactamente la misma sección de código que la repetí. Entonces vamos a ver ahora cómo llené la tabla de tiempo. La tabla de tiempo es un catálogo, es la forma correcta de llenarlo, aunque solo estemos utilizando la columna año, pero es mejor que lo dejemos así. Iteramos desde 1900 al 2020. Entonces vamos a ejecutar un momento esto de nuevo. Debería funcionar, siempre debería estar actualizando. Existen datos. Está un poco lento, puede ser más rápido, pero ahora vamos a hacerlo registro por registro. Tenemos un rato. Perfecto. Vamos a revisar los datos.
solo un query a las 5 tablas, las 2 dimensiones y las 3 de hecho, ya tiempo estaba llena. Y vemos que están llegando los datos. Perfecto. Hasta aquí está bien todo. Vamos a revisar este archivo rápidamente. Y aquí pegué 3 pedazos de gráfico a donde queremos llegar en la estructura del reporte y nos damos cuenta de, en la tercera diapositiva, nos damos cuenta de que son 3 procedimientos almacenados. Uno que va a retornar el porcentaje por cada región de producción, reserva, consumo. Un gráfico de barra que va a recibir la región y me va a retornar los países de esa región y su valor. Y uno que va a reflejar la tendencia del comportamiento de la reserva del consumo por el país que se haya seleccionado en el gráfico de barra. Ahora vayamos a construir estos. Aquí están los 9 procedimientos almacenados que creamos, donde van a interactuar las gráficas. Get data from reserves normalmente la uso que el gráfico de pie, cada uno. Calculamos un total y de acuerdo a ese total calculamos un porcentaje que representa esa región, en ese rango de tiempo que estamos utilizando en el web. Agrupamos por región y ordenamos por barriles. Ahora, lo mismo hicimos para Get Data from Production y Get Data from Consume. Ahora vamos por Country. Country representa el comportamiento, es la gráfica de tendencia lineal que tiene el comportamiento por año en barriles del país que estamos seleccionando en el gráfico de barra. Igual utilizamos en el web los mismos parámetros con el país. Lo mismo para consumo por country y producción por country. Ahora vamos por región. Esto lo usa el gráfico de barra. El gráfico de barra recibe la región y los filtros por año y va a retornar para cada país cuántos barriles había en ese rango de tiempo. Agrupamos por barriles, agrupamos por país, ordenamos por barriles. Lo mismo hicimos para production por region, consumo por región. Estos son los 9 procedimientos almacenados en los cuales van a interactuar las gráficas. Vamos a abrir un momento ahora un proyecto Visual Studio 2013. Ok, nuevo proyecto. Clic Word, RPC, Reserva, Producción, Consumo, API. Vamos a crear un servicio REST by ¿dónde estoy? Web. Ok. MVC, Web API. Vamos a cambiar la notification, desactivamos esto. Vamos OK. Y aquí vamos a consumir, vamos a llamar desde JavaScript los servicios que vamos a crear aquí. Vamos a cerrar un momento aquí. Vamos a empezar instalando nube packet. Vamos a buscar aquí cores. ¿Qué estoy instalando?
En una aplicación web clásica, nosotros podemos cargar una página y solicitar que esta cargue dinámicamente datos vía Ajax. Eso sí, estos datos que vienen vía Ajax tienen que pertenecer al mismo dominio. En el caso de que esto no sea así, la aplicación no podrá cargar los datos por limitaciones de seguridad. Entonces los problemas comienzan cuando nosotros tenemos aplicaciones que necesitan acceder a estos datos, pero no se encuentran bajo el mismo dominio. Por eso estamos instalando esto. Otro que el Help Page es una que estoy instalando, que esto me ayuda a tener una documentación de mi servicio que voy a dejar aquí, de acuerdo a lo que puedo ver, cómo es la estructura de mis requests y mi response en JSON y XML. Está bastante interesante. Recomiendo siempre que instalen un proyecto de REST API. Vamos a crear, que me equivoqué, vamos a eliminar esta carpeta, vamos a crear una carpeta que se llame API. Y ahí van mi estructura para request y response. Vamos a eliminar esto, no necesitamos ahorita values. Vamos a eliminar. Ok, vamos a revisar esta. Vamos a un momento a revisar las vistas. Ok, entonces empecemos creando un nuevo controlador. Pero vamos a hacer hablaba del help page, que era el NuGet packet que instalé. Aquí con este packet podemos ver que podemos tener toda la estructura del body para request y response de cada controlador. Y está bastante interesante porque ya no tenemos que crear documentación escrita, esto lo genera automáticamente. Vemos su response y request en formato JSON y XML. Vamos a cerrar aquí. Ahora vamos a el controlador de reservas. Vemos que tenemos reservas, vamos a reservas, tenemos reservas by region, reservas by country, tenemos la estructura de datos request que siempre la recibe todos los controladores y response data. Vamos a revisar un momento el request, vamos a hacer un llamado request. Siempre los parámetros del feature, year from, year to y by, que siempre son en común los parámetros que reciben los procedimientos almacenados. Tenemos un arreglo de data que es siempre lo que envía, los posibles valores que va a enviar cada controlador. Y tenemos response errors y en caso de que haya errores lo pegamos ahí. Es una clase abstracta de la cual va a usar response data. Ok, vamos ahora a llamar lo que tenemos en el modelo, que es un proyecto de Entity Framework donde estoy llamando al procedimiento almacenado ya en el Entities, llamo los procedimientos almacenados que le corresponde a cada uno enviándole los parámetros del filtro que necesito. Y así lo hice como para el Reserve Region, Reserve Country, Get Production by Region, Get Production Country, igual para consumo, igual consumo por región.
Ok, vamos al controlador de producción y él tiene exactamente la misma estructura que reservas, igualmente la misma estructura para consumo. No hay nada que cambiar aquí. Vamos a ejecutar de nuevo para verificar. Ay. Y bueno, tenemos nuestra documentación ya hecha de nuestro servicio. Ahora vamos a crear un proyecto web de MVC, donde vamos a hacer el sitio, el dashboard, dashboard MVC, desactivamos esto, proyecto simple. Esperar un momento. Ok, cerramos aquí. Vamos un momento a ver los controladores. Este Home Controller, vamos a eliminarlo, vamos a eliminar también su vista. Vamos a crear un nuevo controlador. Vamos a llamar Dashboard. Creamos su vista. Okay, vamos un momento al root config para indicarle de que este va a ser el sitio inicial, dashboard. Ok, aquí vamos a escribir el código del dashboard. Vamos a ejecutar para ver. Vamos también a usar otro template de Bootstrap. Vamos a ir al sitio Bootstrap Watch y ahí vamos a descargar un template distinto para eso. No me gusta el simple que tiene. Vamos a Bootstrap CSS, Bootstrap Min, los dos los abrimos, copiamos la ruta, abrimos en el sitio Bootstrap Min y pegamos la ruta. ¿Guardar? Sí. Sí, todo. Igual, ahora Bootstrap CSS. Pegamos. Perfecto. Ahora vamos a probar el template que tenemos. Y es exactamente lo que quería. Entonces, en base a este template vamos a trabajar. Ahora vamos a darle todo lo demás muy rápido y con emoción porque mi voz es muy aburrida.
¿Ok? Cada gráfico de Py se comunica con un gráfico de barra y el gráfico de barra le manda información al gráfico de tendencia. Entonces vamos a ir viendo Norteamérica, por ejemplo, la región de Norteamérica en producción, región de Norteamérica en consumo. Vamos a elegir México, México y México. Entonces vemos su tendencia por reservas, producción y consumo. Vamos a Sudamérica. Sudamérica, Sudamérica y Sudamérica en reserva. Vamos a elegir Venezuela, 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 Venezuela. Vemos su tendencia por reservas, consumo y producción. Entonces vamos a revisar el código rápidamente. Declaramos en Dashboard Management las variables globales, las llamadas a los controladores en el servicio web. Utilizamos el componente Bootstrap Slider. Este componente me ayuda a que yo tenga un filtro por año y cuando detecte cuándo se paró el filtro, ahí agarro sus 2 años y en base a esas 2 fechas es lo que le mando el procedimiento almacenado. Le mando al controlador y el controlador se lo manda el procedimiento almacenado. Entonces me sirve como un filtro. Cada vez que detecto el evento, llamo update shard crea un objeto de la clase dashboard builder y, el objeto dashboard builder llama al método build dashboard, donde envío un objeto JSON, donde cada objeto JSON tiene una propiedad que se llama shard. Esa propiedad tiene otras propiedades que se llama tipo, source, param y contenedor. Y a su vez puede tener un hijo que es shard. Entonces eso quiere decir que dentro de ese contenedor voy a pintar un char del tipo y la fuente donde se alimenta es en source. Los parámetros que van para su hijo van en params. Aquí iteramos sobre cada objeto de ese que estaba hablando ahorita. Entonces vamos a revisar la clase PyChart. Por conveniente cada sección del gráfico empieza así. Son los parámetros que recibo y siempre tienen esta estructura build y build chart. Entonces vamos a revisar ahora PyLineChart. Vemos que tenemos la misma estructura build y build chart. Bar chart. Tenemos la misma estructura build y build chart. Entonces vamos a PyChart de nuevo y vamos a empezar explicando cada sección del código rápidamente. Definimos las dimensiones. Metemos un componente SVG dentro del contenedor. Calculamos los pi, calculamos los arcos, calculamos el arco final. El arco final cuando detecto me va a servir para la animación. Metemos un slide dentro de cada pi. Con esto definimos el título y el color que va en cada slide. Con esto definimos una animación para que se vea elegante a la vista la forma como se despliega el gráfico de Pi. Aquí estamos metiendo sobre cada slide, sobre cada sección del gráfico de torta, el nombre del porcentaje para que agarre un ángulo correcto. Estas son la sección donde defino la leyenda para que quede exactamente en el centro y el texto que lleva la leyenda y el color. Esta es la función ángulo para el ángulo que lleva el texto dentro de la gráfica. El evento mouse over, mouse out y click. Cada vez que le doy clic, inicio un nuevo tipo de chart, que en este caso va a ser el hijo del chart. Entonces, por defecto, aquí vemos que chart es una variable que recibo y ya es un objeto JSON que ya tiene información de su chart hijo. En este caso es el bar chart. Es la gráfica a la que alimenta el PyChart. Vamos a PyChart. Tenemos la misma estructura. Siempre tenemos un build chart. Build chart es una llamada alias que utiliza la variable URL para darle data al método build. Build, igual, la misma estructura. Definimos las dimensiones, definimos la función X y Y para los axis, definimos la función X y Y, una que va hacia abajo y una que va hacia el lado izquierdo. Metemos el componente SVG, el elemento SVG dentro del contenedor. Definimos un dominio para X y para Y, en este caso podemos ver allí. Definimos el texto, que son los legends, las leyendas que van abajo en el eje X. Los pegamos y pegamos también el eje Y, creamos las barras, el componente, el color que lleva la barra y el valor de la distancia que lleva hasta el eje Y. Y esta es una función wrap que se la bajé de internet. Esta función me ayuda a que, como no pude poner rotar las palabras en el eje X, utilicé esto porque me la ayuda a organizar de mejor forma. Igual tenemos un evento click. Por defecto llamo a initial chart para que le mande información por defecto al gráfico hijo, que en este caso su gráfico hijo es un line chart. Vamos a ver line chart, la misma estructura, llamada Ajax, aquí recibo la data. Okay. Definimos los márgenes y las dimensiones para este componente. Calculamos su fecha mínimo y su fecha máxima. Esto no va a servir para los dominios. Calculamos un space x3, su dominio, el y con su dominio. Aquí creo que esto no era necesario
poner este dominio que ya tenía un dominio que es el barriles mínimo y máximo. ¿Sí? Pegamos el eje, declaramos el eje de X en los axis en X, declaramos el axis en Y, uno abajo y uno hacia la izquierda. Agregamos al container el componente SVG, el elemento SVG, hacemos una función que calcula la línea abajo, que calcula la línea, pegamos el axis X en X, pegamos el axis en Y calculamos, dibujamos la línea, le agregamos su color de línea y creamos un punto por cada valor que encuentre en X y Y. Eso lo hace más elegante. Probamos aquí rápidamente. Okay, vamos a revisar ahora el tema de que sea responsivo esto. Y nos damos cuenta que por el tamaño que estoy poniendo el explorador, no está, además de que está distribuyendo los elementos bien, no está recalculando el tamaño del chart. Vamos a emularlo en un iPad. Se ve fatal, no pierde funcionalidad, pero no está recalculando el tamaño del share de acuerdo al tamaño del dispositivo. Vamos a emularlo ahora en un iPhone. Ok, fatal. No pierde la funcionalidad, pero no sirve el diseño responsivo. Entonces vamos a solucionar esto. Ok, vamos a llamar aquí a cal responsive chart. Ok, esto lo vamos a llamar exactamente después que peguemos el elemento SVG. Este elemento SVG lo mandamos a una función. Borro todo esto. Function chart. Recibo el elemento SVG. Entonces escribimos for container de 3.select .svg.node.parent node para elegir exactamente el nombre del contenedor que tiene el elemento SVG. Vemos su width actual, anchura actual. Ok, vemos su altura actual. SVG. Style. Okay. Y su aspect, que sería el ancho entre el alto. Okay. Al mismo tiempo vamos a agregar un atributo. Les recomiendo que lean sobre este atributo VBox. Lo podemos explicar ahorita, vamos a perder bastante tiempo en esto. Entonces, ya le agregamos los valores a VBox, donde vamos a agregar su ancho y su alto. Otro atributo que es importantísimo también, per server aspect radio. Que agregamos xmint mid. Okay. Les recomiendo que lea sobre estos dos atributos, propiedades para SVG. Y llamamos al método resize. Aparte de que llamamos al método, también vamos a poner el evento, detecta el evento resize, para que calcule. Aparte que va a calcular, la primera vez que lo renderiza, va a calcular un tamaño, también va a calcular un tamaño cada vez que se mueva, cambie las dimensiones del explorador. Resize. Okay. Function resize or target la width parse int container style y obtenemos la anchura actual. Width, target width, nueva anchura, y aquí sí va a cambiar el height porque va a ser una fórmula, sería mat.round, que sería la target width entre el aspect que ya habíamos calculado. Está sobre la variable tiene el mismo alcance, está sobre la misma función. Ok, vamos a probar rápido aquí, está funcionando. Okay. Debería solo hacerlo para el pie chart.
funciona. Entonces, vamos a esta sección de código la necesita varchar y pychar. Vamos a pasar el mismo código. Pychar, digamos todo esto. Digamos en pychar. Varchar, disculpe. Y en linechar, lo mismo. Digamos y escribimos cal después del elemento svg responsive chart. Ok, ya están las tres clases. Vamos a probarlo en Internet Explorer primero. Ok, todo bien por ahora. Vemos que cambió un poquito el tamaño del pie chart. Vamos a actualizar. Vamos a cambiar el tamaño del explorador. Perfecto. Está distribuyendo los elementos y está cambiando el tamaño. Ok, vamos a probarlo en el simulador del iPad. Vamos a emularlo. Perfecto. Se adapta, recalcula el tamaño del chart dependiendo del contenedor. Vamos a verlo en iPhone. Perfecto. Todo está bien. No pierde funcionalidad, distribuye los elementos bien y calcula un nuevo tamaño del chart. Perfecto. Todo está muy bien. Ok. Vamos a un momento a abrirlo de nuevo Internet Explorer para verificar toda la funcionalidad. Perfecto. Todo está muy bien, sigue estando bien. Bueno, señores, esto fue todo. Vimos todo el proceso de extraer información de archivos externos, utilizar un ETL para extraer e insertar sobre un data warehouse, en este caso un esquema o lab, y hacer reporting utilizando la librería de 3GS, parte del proceso de Business Intelligence. Muchas gracias.